Bienvenidos una vez más a Conforme a la Biblia 2022. Estamos por finalizar esta serie de conferencias y les hacemos una cordial invitación a participar de nuestro último evento virtual el próximo lunes 31 de octubre a las 9 de la mañana. El pastor y maestro Javier Domínguez compartirá con nosotros el tema La vigencia del espíritu de la Reforma Protestante. Este será nuestro evento de cierre el próximo lunes 31 de octubre a las 9 de la mañana. En esta ocasión escucharemos al pastor y maestro Miguel Reyes, quien desarrollará la ponencia La influencia de la Reforma Protestante en la educación. El pastor Reyes es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Evangélica de El Salvador, posee una maestría en Pedagogía Musical de la Escuela Superior de Música de Cataluña, un profesorado en Teología del Seminario Teológico Centroamericano y actualmente es egresado de la maestría en Teología también del Seminario Teológico Centroamericano. Es director de la Escuela de Música del CETECA y profesor adjunto de la Escuela de Teología también del CETECA y es pastor de enseñanza de Calvary Chapel en Guatemala. Les deseamos que sea de mucho provecho también esta conferencia. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta celebración especial del mes de la Reforma. El tema que nos convoca esta tarde es la influencia de la Reforma Protestante en la educación. El tema de la Reforma Protestante y su influencia en la educación es, en mi opinión, un acierto para estas conferencias, al menos por dos cosas. En primer lugar, la Reforma Protestante no solo fue una revolución dogmática, es decir, donde se propusieron una serie de nuevos dogmas para una nueva iglesia, como los conceptos de sola gracia y sola fe que hemos estado discutiendo en esta semana, sino que fue una revolución en la cotidianidad, donde las personas comunes y no solo los nuevos cleros que se formaron, gozaron de cambios sustanciales que a la larga también transformaron sus modos de vida y subsistencia. En segundo lugar, una institución de educación superior como la Universidad Evangélica de El Salvador es un buen lugar para que sirva como espacio de este tipo de discusiones, pues, de una u otra manera, debe su inspiración a la Reforma Protestante. Ahora bien, en honor a un acercamiento histórico que no busca ni el triunfalismo ni el demérito de la Reforma Protestante, hay que hacer ciertas aclaraciones, especialmente si estamos hablando desde una tribuna evangélica como esta. La Reforma no es un movimiento homogéneo en primer lugar. Por lo tanto, es más preciso hablar de las reformas. Si bien hay cosas que podemos hablar en sentido general, un mejor tratamiento sería individualizar los aportes que los diferentes movimientos de reforma hicieron en los diferentes campos del saber. Segundo, entre los muchos movimientos de reforma del siglo XVI hay dos categorías que se distinguen: la reforma magisterial con personajes como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, entre otros, y la reforma radical con los anabautistas. Aunque el 31 de octubre se celebra la reforma magisterial, es decir, aquella que nació entre los magísteros o maestros y doctores académicos del siglo XVI, bajo la protección de los magistrados políticos de diferentes regiones de Europa, debemos estar claros que el evangelicalismo le debe mucho a la reforma radical o anabautista, por lo que la celebración debe ser matizada y puesta en su contexto. Sí, le debemos mucho a Lutero y a Calvino, pero quizás debamos descubrir las otras deudas históricas que tenemos en la historia de la Iglesia. Tercero, las olas de la Reforma son respuestas a problemas concretos del siglo XVI. Por tanto, estos deben verse como contextuales. Trasladarlas a nuestro contexto requiere un trabajo doble: entenderlas primeramente a lo que referían originalmente y luego, y solo luego, aplicarlas a la situación contemporánea. Saltarse el primer paso sería un error. Esto tiene especial importancia en el tema que nos convoca hoy, pues las respuestas educativas de la Reforma no necesariamente son las respuestas que necesitamos hoy, por lo que debemos analizar con profundidad la situación del siglo XVI antes de querer trasladar sus respuestas a nuestros días. Cuarto,
El evangelicalismo no busca definirse por los postulados de la Reforma, si bien le debe mucho a esto, sino primeramente por los postulados de las Sagradas Escrituras y solo en segundo lugar por la rica tradición eclesiástica que data desde el primer siglo y donde la Reforma tiene su lugar. En ese sentido, el evangélico está llamado no a apropiarse de los postulados reformados, sino de darle una mirada crítica bajo el lente de la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Si esto no pasa, la reforma carecería de sentido, pues simplemente originaría otra iglesia anclada en sus tradiciones y en sus propios magisterios, tal como era la iglesia romana en el siglo XVI. Teniendo en consideración estas cosas, ubiquémonos en el contexto que hemos mencionado. A la Edad Media se le ha conocido como el período oscurantista. Y al escuchar esta palabra no podemos sino tener una imagen negativa de esta época. Frecuentemente se escucha que en la Edad Media hubo un bloqueo consistente de la educación para mantener al pueblo en un estado de ignorancia, que la visión teocéntrica de la iglesia medieval hizo que la fe y la razón se mantuvieran en pugna constante, retrasando el saber científico, y además que las libertades eran invariablemente restringidas. Si bien es cierto que la Edad Media fue cuna de actuaciones negativas, como pasa en todas las épocas de la historia, y basta con mencionar las inquisiciones, la persecución religiosa, las cruzadas, la violencia y la crueldad feudal que han sido puestas en relieve por los trabajos de Marc Bloch. Sin embargo, bajo el influjo de la historiografía reciente, podemos afirmar que en la Edad Media hubo una variedad de actuaciones donde no todas tienen un carácter oscuro. De hecho, esta concepción negativa de la Edad Media quizás simplemente sea el resultado de la construcción ideológica de la misma Ilustración. Basta poner un ejemplo. El profesor Pablo de Felipe del Centro de Ciencia y Fe de la Asociación Fliedner en España recientemente terminó su tesis doctoral que versa en los orígenes modernos de la errónea idea de que los cristianos en la Edad Media eran terraplanistas, al menos hasta la época de Cristóbal Colón. Escribe el profesor que este bien conocido mito moderno, dirigido al desprestigio del pasado medieval, se sabe que es falso desde hace más de un siglo, aunque su popularidad no ha dejado de crecer en el siglo XX. Y la opinión más extendida es que su origen se encuentra en una biografía novelada de Cristóbal Colón por el novelista Washington Irving en 1828 y en un artículo sobre las ideas cosmográficas de los padres de la iglesia del historiador Jean-Antoine Letran en 1834. Más allá de los detalles históricos de esta errónea idea en concreto, la investigación del profesor es, en sus palabras, una contribución a entender los orígenes tempranos de la actualmente muy difundida tesis de que ciencia y cristianismo están en un conflicto irresoluble y milenario, algo que sigue difundiéndose en libros de texto, en películas e incluso en páginas web. Este ejemplo puede resultar válido para muchas otras ideas erróneas que se han transmitido acerca de la Edad Media. A pesar de las muchas cosas negativas, la Edad Media no fue del todo oscura como el mito nos lo plantea, sino la cuna de muchas de las ideas que le dan sentido a nuestra sociedad contemporánea. Un segundo mito que nos debe servir de antesala para esta disertación sobre la influencia de la reforma en la educación es la idea que la reforma religiosa fue el principal motor del despertar en la Ilustración. Este mito triunfalista es muy común entre la religiosidad popular de las iglesias protestantes y se pone muy de moda en este mes de octubre. Y aunque la reforma religiosa es uno de los grandes movimientos que contribuyó a un despertar en las diferentes ramas del saber, este es un movimiento más, entre muchos otros. De hecho, la misma reforma protestante es fruto de otros movimientos, algunos de corte no estrictamente religioso, que ya se venían gestando en la avanzada Edad Media. Por ejemplo,
el sentimiento nacionalista de las naciones-estado europeas que se estaban configurando y saliendo de su situación feudal, el crecimiento del poder económico en las ciudades que rivalizaba con las antiguas riquezas de los nobles de antaño, los movimientos religiosos místicos, que eran la alternativa mejor a la cada vez más desprestigiada jerarquía católica. En la filosofía, la reintroducción de Aristóteles en la mente medieval, especialmente en los trabajos de Tomás de Aquino, que fue una semilla para el movimiento nominalista que contribuyó a que el mundo se viera más allá de los universales medievales que habían dominado por tantos siglos. Por último, los movimientos humanistas que tuvieron su influjo en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y que buscaban desenterrar el pasado y regresar a las fuentes originales. La reforma bebe de todos estos influjos y si vamos a considerar el papel que jugó la reforma en la educación, debemos aceptar que el factor religioso no actuó solo. Tanto la política como la economía, como la cultura, como la sociedad en general tuvieron su papel para reconfigurar las condiciones de Europa a partir del siglo XVI. Habiendo hablado de estos dos mitos tan extendidos y tomando en cuenta las aclaraciones iniciales, podemos responder ahora sí a la pregunta: ¿cuál fue la influencia de la Reforma Protestante en la educación? Sigo aquí las investigaciones de Paul Chris, de Charlotte Methuen, de Catherine Walsh, de David Murray, de R.B. Perry, de Mijail Androne, de Justo González y otros. Número 1. La influencia en la universalidad de la educación. Para Lutero era importancia fundamental que toda la población pudiera acceder a la educación. Esto era así porque en su mente estaba la idea de que nadie puede comportarse de manera civilizada ni distinguir la verdad del error sin educación. Además, para los primeros líderes protestantes, la esencia de la fe cristiana solo puede conocerse si se tiene la fundamentación adecuada. Esta tendencia puede verse corroborada con el arduo trabajo de Juan Calvino en su conocida obra Institución de la Religión Cristiana, que buscaba educar al pueblo en las bases de la fe protestante. La siguiente cita de Lutero de su escrito A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma del Estado cristiano demuestran la prioridad que el reformador tenía por la educación universal, movido por su pasión por el Evangelio. Dice Lutero: la primera lectura para todos, tanto en las universidades como en la escuela, deberían ser las Sagradas Escrituras. Y para los más pequeños, los Evangelios. Y quisiera a Dios que cada pueblo tenga una escuela de niñas también, donde se les enseñe el Evangelio a las niñas durante 1 hora todos los días, en alemán y en latín. No es justo que todo cristiano conozca todo el Santo Evangelio a la edad de 9 o 10 años. No debe derivar su nombre y su vida del Evangelio. Una costurera le enseña a su hija su oficio en los primeros años, pero hoy incluso los grandes y sabios prelados y los mismos obispos no conocen el Evangelio. Y cierro cita. Para Lutero, una de las claves para cambiar el estado espiritual de la nación comenzaba con un cambio de paradigma educativo, enfocado en su universalidad. Si la educación medieval giraba en torno a las escuelas monásticas, el reformador alemán aboga por una educación sin restricciones a la que todos los jóvenes deberían de tener acceso, independientemente de su género o de clase social. Rechaza la opinión medieval según la cual solo el clero tiene una verdadera vocación religiosa, ya que el protestantismo afirma que todo individuo es responsable ante Dios de su propia salvación y un ministro ordenado de Dios no tiene una posición privilegiada ante el resto de creyentes. La noción moderna de la universalidad de la educación, sin duda, debe mucho a los escritos de Martín Lutero. Segundo, su influencia en la pedagogía. R.B. Perry afirma que a Lutero le han llamado el padre de la educación moderna. Esto sin duda se debe a la influencia que tuvo en la forma
en la que la educación era concebida. El otro reformador alemán, Philipp Melanchthon, tenía la idea pedagógica de que las artes liberales no solo preparaban a la persona para las grandes carreras como teología, leyes o medicina, sino también para comprender la naturaleza de la creación y de esa manera poder penetrar la mente de Dios por su revelación en la naturaleza. Frecuentemente él decía, Dios siempre hace geometría para animar a las personas al estudio de las matemáticas. Esto se ve bien reflejado en el siguiente texto de su autoría. Y dice Melanchthon, que las mentes superiores originadas en los cielos piensen de dónde vienen. Que de vez en cuando estudien este tema y se den cuenta que este hermosísimo espectáculo de los cuerpos y movimientos celestes no ha sido presentado a la humanidad en vano. E investiguen el orden de estas cosas tan admirables, porque es lo más propio de la naturaleza humana y porque tiene gran utilidad para la vida. Porque como en todas las cosas es mejor ser regido por Dios, así en esta consideración de los estudios, como podríamos llamarlo cada vez que contemplamos al cielo mismo, deberíamos recordar al arquitecto con A mayúscula. No pensemos que instituyó este asombroso orden y transmitió la comprensión de estos movimientos a la raza humana. Para nada. Cierro cita. Lutero, por su parte, es un gran defensor de la escuela humanista, que buscaba volver a las fuentes de las lenguas originales. Por ello, el reformador abogó por un sistema clásico en las escuelas. Rechazó la idea de que las personas inscritas en las escuelas deban aprender todas las materias solamente en alemán, dejando de lado el estudio del latín, del griego y del hebreo. Para Lutero, las lenguas clásicas son un bueno y noble don de Dios, con el que ahora nos visita y bendice ricamente a los alemanes por encima de las demás tierras. Aunque la Biblia tiene a Dios como autor, nadie debe olvidar que nos llegó a través de las lenguas clásicas, las lenguas sagradas, y debe ser preservada de la misma manera, pensaba Lutero. Lutero elogiaba el valor de las lenguas antiguas, directa o indirectamente, orientando a la gente a estudiarlos lo más a fondo posible. Su pasión por las lenguas clásicas lo llevó incluso a traducir toda la Biblia al idioma vernáculo alemán, logrando con esto al menos dos objetivos. Uno, que el estudio de las lenguas clásicas fuera bien ponderado y bien apoyado. Y número dos, que la Biblia pudiera leerse en el idioma de la gente. Sin duda, estas contribuciones en la pedagogía no solamente sirvió para que la educación se esparciera, sino para que más personas pudieran tener acceso a la educación, a la lectura del alemán, a la lectura de las Sagradas Escrituras, pero también ir más allá, tener un aprecio a las lenguas clásicas como el griego, el hebreo y el latín. Número 3. La influencia en el rol educativo en la familia. No es de extrañar que el padre de la Reforma alemana valora más la educación religiosa de los niños dentro del seno familiar, pues sostenía que sin estar debidamente educado, nadie puede ser ordenado, ni fiel, ni obediente. Por ello, la crítica que hace a los padres que no se ocupan de la educación de sus hijos es bastante fuerte. La tarea más importante de los adultos aquí en la tierra, es cuidar la educación de los jóvenes y de las jóvenes generaciones, ya que de nada sirve a los adultos si no se preocupan por sus niños. Lutero es muy radical en este sentido y basta escuchar la siguiente afirmación en sus escritos. Dice Lutero, ¿de qué nos serviría poseer y realizar todo lo demás y ser como santos puros si mientras tanto descuidamos nuestro propósito principal en la vida, a saber, el cuidado de los jóvenes? Pensad que a los ojos de Dios ninguno de los pecados exteriores pesa tanto sobre el mundo y merece un castigo tan severo como este pecado que cometemos contra los niños al no educarlos. Cierro cita. Descuidar a los niños para Lutero es un pecado mortal, ya que los padres dan a luz a niños en todo el mundo, pero lamentablemente muy pocos están dispuestos a cuidar la educación de ellos. Hay varias razones por las que los adultos, según Lutero, fallan en el cumplimiento de su deber. Estos adultos
carecen de bondad y decencia y más bien manifiestan crueldad, o se contentan con traer hijos al mundo sin preocuparse por su futuro. Muchos de los padres, de hecho, dice Lutero, no tienen educación y no tienen idea de cómo deben instruir a sus hijos. Solo les preocupan los aspectos materiales de la vida y no valoran nada que pertenezca a lo espiritual. Como se ha podido observar, el llamado a los padres es bastante severo por parte del reformador alemán. Este llamado tuvo eco en las regiones donde el luteranismo tuvo influencia y los padres comenzaron a ver la educación no solo como una forma de superación intelectual, sino como un don espiritual que fortalece todas las áreas de la existencia. Cuarto, la influencia que tuvo sobre la educación por parte del Estado. Lutero, como lo hemos descrito, comenzó recomendando que la educación pudiera obtenerse en el seno de la familia, aunque estaba consciente de las limitaciones que tenía el espacio familiar para que las personas pudieran ser educadas como se debía. Fue su amigo Philip Melanchthon quien desde un principio se interesó porque los estados tomaran la responsabilidad de la educación. Sin embargo, pronto Lutero comenzó a exhortar a los líderes de la nación a procurar también la educación. En su prefacio a la Orden de Leysin, Lutero recomendó que las casas de las órdenes mendicantes podrían ser convertidos en buenas escuelas para niños y niñas. Ambas órdenes preveían que algunos de los ingresos de la nueva caja parroquial se utilizarían para pagar maestros. Un piadoso e intachable erudito como maestro de escuela para los jóvenes y una completamente experimentada mujer de carácter intachable para enseñar a las niñas menores de 12 años. Los niños, para Lutero, debían ser enseñados en verdadera disciplina cristiana, honor y virtud, y a leer y a escribir alemán. Ya para 1524, Lutero estaba exhortando a los ayuntamientos a establecer escuelas para aprovechar las abundancias de las artes, los eruditos y los libros, dado por Dios, y para promover el bienestar y salvación de toda Alemania. Nótese cómo Lutero puede relacionar la educación, los libros, los eruditos, con su concepción de salvación. La respuesta positiva no solo vino de los ayuntamientos, sino también de los demás gobernantes de diferentes territorios alemanes. Los mismos reformadores eran contratados para supervisar las reformas educativas que se estaban llevando. Por ejemplo, Melanchthon se esforzó por reformar las escuelas y universidades a través de la escritura de una serie de obras introductorias sobre gramática, sobre retórica, ética, dialéctica y física. Esto le ganó el título de el maestro de alemán. En conclusión, tanto los humanistas del siglo XVI como los primeros reformadores buscaron que el Estado se considerara en el deber de brindar la educación universal. Esto no se dio en los países que conservaron el catolicismo, pues bajo el ánimo de la contrarreforma, la Iglesia siguió estando bajo el férreo control estatal y la educación siguió estando bajo el férreo control de la Iglesia. La decisión del Estado en invertir en educación trajo frutos, no solo académicos, sino en todas las áreas de la vida. El protestantismo entonces se vio como el gran baluarte e impulsor de la educación y a la larga de la prosperidad de las naciones. Ante la pregunta, ¿cuál es la influencia que tiene la reforma en la educación? Al menos 4 respuestas. La universalidad de la educación, el influjo en la pedagogía, la influencia en la educación en el seno familiar y la influencia en la promoción de la educación estatal. Ahora bien, algunas ideas críticas para el hoy. ¿Qué pertinencia tienen las ideas de los reformadores magisteriales ante la coyuntura educativa actual? ¿Cómo sus luchas pueden iluminar nuestros problemas actuales? Dado que ya hemos comentado que sus respuestas no necesariamente deben ser las nuestras, me permito dar algunas ideas que podrían resultar provechosas para nuestras propias realidades. Primero, seguir apostando por la prioridad educativa, sin olvidarse de la integridad del ser. El pueblo evangélico salvadoreño sabe de la necesidad que las personas tienen en educación.
En El Salvador se ha experimentado uno de los modelos, de hecho, más fructíferos en ese sentido, los liceos cristianos. La misma universidad evangélica es fruto de hombres visionarios que, al igual que los reformadores, tomaron en serio la necesidad educativa del pueblo. Es deseable que la iglesia evangélica siga la ruta trazada por las personas que nos antecedieron. Sin embargo, la educación académica por sí sola no necesariamente contribuirá al desarrollo de los pueblos. Se hace importante entonces que la iglesia no solo alimente las mentes, sino se preocupe por el alimento en la integralidad del ser. Como sociedades contemporáneas necesitamos que a la par de la formación académica se eduque al individuo en la empatía con el prójimo, en habilidades sociales, en cuidado y atención de la salud mental, en solución de conflictos y, por supuesto, en salud financiera. Los nuevos tiempos requieren de nuevos componentes educativos, así como de nuevos espacios para desarrollarlos. En un mundo que está interconectado, la prioridad educativa debe de ir más allá de construir y alimentar instituciones y concentrarse en las personas y en el desarrollo pleno e integral de dichas personas. Segundo, una educación cristiana que siga siendo científica. Los reformadores estaban seguros que una buena educación en las ciencias naturales inevitablemente llevaría a un conocimiento más profundo de la revelación de Dios. Hoy en día debemos seguir con esta proclama y con esta confianza. En momentos donde las ideologías de corte progresista nos invitan a repensar las categorías más allá de la ciencia bajo un paradigma social que intenta borrar lo imborrable. Y cuando las ideologías fundamentalistas, que también nos invitan a vivir la vida ignorando las ciencias, especialmente aquellos que con base a lecturas literalistas de la Biblia, especialmente del Génesis, buscan defender lo indefendible. El cristianismo debe optar por una fe que siga siendo científica. La fe y la razón no tienen por qué ir separadas. Esto no es una invitación a un concordismo barato, sino a una reflexión seria de dejar a las ciencias hacer lo que saben, es decir, hacer ciencia, y a permitir a la teología hacer lo que debe, pensar todo lo relacionado con lo divino. Ambas respuestas, sin lugar a dudas, nos llevarán a conocer mejor la mente de Dios. Tercero, sí a la familia, pero sí también al Estado y a quien también decida sumarse. Lutero estaba convencido de la prioridad de la educación en el seno familiar, pero tampoco era ingenuo en sus limitaciones. Esta misma conciencia debería guiarnos en estos tiempos convulsos y en nuestros tiempos no tan favorables. En una sociedad con un alto índice de rupturas familiares, no debemos caer en la ingenuidad de que no necesitamos otros actores para la educación. El eslogan "a mis hijos los educo yo" es un burdo cliché reduccionista que no ha entendido que en nuestras sociedades las familias están rotas y además son el lugar donde también se le hace daño a los infantes. Por ello necesitamos instituciones fuertes de educación que suplan las falencias sociales, ya sea de parte del Estado, ya sea de parte de la Iglesia o de cualquier otro actor que sume a esta tarea. Sí, los tiempos son convulsos y los medios de comunicación nos venden antivalores contrarios a nuestros principios cristianos, pero no por ello debemos de buscar respuestas simples a problemas que son multidimensionales. Necesitamos por ello de redes que cada vez sean más complejas, que nos ayuden a esta educación y que nos permitan crecer en todas las áreas de la vida y cumplir el sueño de los reformadores magisteriales, un pueblo educado y fiel al Evangelio. Cierro con una frase de Martín Lutero: cuando prosperan las escuelas, todo prospera. Nosotros podemos decir, en nuestro contexto, cuando la educación integral del individuo y la sociedad prospera, seguramente todo prosperará. Muchas gracias. Dios les bendiga.